Era una apacible mañana del 3 de septiembre de 2012 en Medellín, Colombia, con un clima agradable que invitaba a los transeúntes a pasear por las calles. Dos mujeres salían de una carnicería de su barrio, conversando animadamente entre risas, cuando de repente, dos hombres en motocicleta aparecieron de la nada. Lo que sucedió a continuación fue estremecedor. Dos estruendos. Una de las mujeres, la de mayor edad, cae en el suelo con dos impactos de bala en su cuerpo, mientras la otra grita desesperadamente por ayuda. Se trataba nada más y nada menos que de Griselda Blanco, conocida en Colombia y en todo el mundo como la reina de la coca. Dos sujetos en una moto le dispararon por la parte de atrás. Varias ocasiones la gente corría, todo el mundo corría. En sus últimos momentos estaba sorprendentemente tranquila, consciente del motivo de los disparos que la habían alcanzado. Así es, incluso durante aquel confuso y violento episodio, ella sabía bien quién y por qué la estaba asesinando. Pero antes de profundizar, ¿quién era realmente Griselda Blanco? ¿Es cierto que fue mentora de Pablo Escobar en el negocio de la droga? ¿Acaso merecía el título de patrona del mal? Para conocer más sobre la vida de esta misteriosa mujer, te invito a viajar un poco en el tiempo y suscribirte gratis al canal activando todas las notificaciones. Su nombre completo era Ana Griselda Blanco Restrepo. Nació el 14 de febrero de 1943. Aunque hay cierta incertidumbre sobre su lugar de nacimiento, algunos afirman que fue en Cartagena de Indias, mientras que otros sostienen que fue en Santa Marta. De niña dejó la costa caribeña y se trasladó con su madre a Medellín, específicamente a la Comuna 13 San Javier, una zona afectada por la presencia de grupos paramilitares que sembraban el caos en la ciudad. Griselda estaba sumida en la pobreza desde una edad temprana, y por esta razón y por el contexto en el que vivía, se fue involucrando en actos delictivos desde muy joven. Inicialmente lideró una banda de carteristas, pero con el tiempo se vio arrastrada hacia crímenes más graves, incluyendo su primer asesinato a una edad muy temprana. Actos que la llevarían a perder su humanidad poco a poco. Según su expediente delictivo, a los 12 años colaboró en el secuestro de un niño de 11 años de una familia adinerada de Medellín. El plan era pedir un rescate y obtener una suma considerable de dinero. Después de negociar el rescate, el dinero que había solicitado a la familia no fue entregado o no reaccionaron con la suficiente rapidez ante su demanda. Llena de furia, la joven Griselda tomó la drástica decisión de tomar un revólver, apuntarlo directo a la frente del niño y sin mediar palabra, dispararle entre los ojos a aquel pequeño e inocente rehén. Este acto impulsivo e impredecible volvería a repetirse en varias ocasiones a lo largo de su vida. Después de cometer su primer delito sin enfrentar consecuencias, a mediados de la década de 1950, Griselda se mudó a la ciudad de Medellín junto con su madre Ana Lucía Restrepo. Sin embargo, este viaje y el cambio de residencia no fueron precisamente momentos alegres, ya que madre e hija estaban huyendo de los abusos perpetrados por el padrastro de Griselda. La violencia que vivían era brutal, y el hombre cruzó todo límite cuando agredió sexualmente a la chica en varias oportunidades, por lo que ambas decidieron huir de los problemas causados por este agresor. Una vez establecidas en su nuevo hogar, ambas mujeres comenzaron a trabajar como meseras en una zona del centro de la ciudad conocida como Lovaina. Esta era un área llena de bares y con un alto nivel de prostitución. Trabajar en un lugar así no era tarea fácil, y el alojamiento que habían conseguido tampoco era mucho mejor. Vivían en una casa en el barrio de Antioquia, que en aquel entonces era conocido por ser un refugio de ladrones, atracadores y diversos delincuentes menores. Se dice que fue allí donde surgieron las primeras organizaciones dedicadas a la compra y venta de sustancias ilegales. Ana Lucía,
La madre de Griselda comenzó una relación con un hombre que frecuentaba su hogar y ese fue un hecho que también le trajo problemas a su hija. Este hombre, al igual que el anterior padrastro, abusó sexualmente de ella en varias oportunidades hasta que Griselda tomó la decisión de fugarse cuando solo tenía 14 años. En ese incómodo y triste momento fue cuando conoció al que sería su primer marido, Carlos Trujillo. Carlos era un falsificador de documentos que Griselda conoció en ese ambiente rodeado de criminales. Con él tuvo 3 hijos después de casarse: Dixon, Uber y Osvaldo. Griselda utilizó el apellido de este hombre durante el resto de su vida, aunque muchos aseguran que esta decisión no fue un gesto de amor o afecto. Incluso cuando Carlos murió a comienzos de la década del 70, corrió el rumor de que había sido la propia Griselda quien había ordenado su muerte, ya que con anterioridad, y luego de dar a luz a sus hijos, supuestamente habría amenazado a su marido con asesinarlo si seguía en pareja con ella. La versión oficial indica que la causa del fallecimiento de Carlos fue una cirrosis avanzada. Durante esos años, Griselda era apenas una adolescente. Para complementar sus pobres ingresos como mesera, comenzó a involucrarse en actividades ilegales. Junto con otros vecinos del barrio y amigos de la mujer, inició su carrera como carterista, aplicando sus habilidades con los clientes de los diferentes bares donde trabajaba, vaciando con éxito los bolsillos de los borrachos que visitaban los bares. Fue así como entre un trabajo honesto y otro criminal, conoció a quien sería su segundo esposo, Alberto Bravo. Él era lo que podría considerarse como un excelente partido para la mujer, ya que era miembro de una adinerada familia de la ciudad. Era habitual verlo recorriendo las calles céntricas, los bares y los prostíbulos montado en un lujoso automóvil. Pero a diferencia de lo que pensaban todos, no era solo el dinero de su familia lo que le permitiría llevar ese estilo de vida. Obtenía unos cuantos fajos de billetes importando de manera ilegal, desde Panamá y Estados Unidos, toda una serie de artículos considerados de lujo como ropa, bolsos, electrodomésticos y licores caros que eran imposibles de conseguir en Colombia. Las ventas se efectuaban fácil y rápidamente. Alberto los vendía a personas pudientes de su círculo cercano y a profesionales en ascenso que necesitaban proyectar una imagen de éxito. Todos pagaban los gastos de estos costosos productos que Alberto les ofrecía en cómodas cuotas. Sin embargo, lo que no muchos sabían era que el contrabando de artículos lujosos era apenas una pantalla. Griselda al principio desconocía el secreto que Alberto guardaba celosamente. Sin embargo, cuando su relación se tornó más seria, Alberto le confesó cuál era su verdadera fuente de ingresos. A través de una enfermera que trabajaba en un hospital local, Alberto tenía acceso a una gran cantidad de cocaína que una empresa alemana distribuía de forma legal en Colombia para su uso en el hospital. Esta sustancia se utilizaba como anestésico para aliviar el dolor en pacientes con enfermedades terminales. Durante sus viajes a Estados Unidos para contrabandear su mercancía principal, Alberto aprovechaba la oportunidad para llevar consigo pequeños tubos llenos de un polvo blanco de máxima pureza, lo que hacía que los precios de venta fueran exorbitantes. Al darse cuenta del trabajo de Alberto, Griselda decidió involucrarse y ayudar a su enamorado, además de que siempre le habían interesado los asuntos criminales. Se podría decir que ella fue la que transformó este contrabando menor en un lucrativo negocio millonario. Para este trabajo, la mujer empezó a emplear lo que más tarde se conocería como mulas de la cocaína, es decir, personas que transportaban la droga personalmente a su destino, ocultándola en fajas, maletas de doble fondo, las suelas de los zapatos o incluso en la ropa interior. Poco a poco fue utilizando a sus mulas para llevar una cantidad cada vez más grande de cocaína. Para ese tiempo, ella también utilizaba su habilidad con el disfraz, usando pelucas y pañoletas para parecer otra persona, a la vez que mostraba documentos falsos, incluso cuando era una de las delincuentes más buscadas en el país.
Al revisar su historial de viajes durante uno de sus juicios, no figuraba que Griselda hubiera cruzado nunca las fronteras. A finales de la década del 60, Griselda y sus hijos se establecieron en el barrio más latino de Nueva York. Poco después se mudaron a Miami, donde la mujer decidió iniciar una operación a gran escala para transportar marihuana colombiana y cocaína que conseguía en Perú y Bolivia a los Estados Unidos. Después de 5 años en los que había abandonado su trabajo honesto en ese bar de mala muerte, ella y su esposo siguieron coordinando aquellos grandes operativos que les terminaría generando ingresos de hasta $80 millones al mes. Esto les permitió llevar una vida de lujo y desenfreno, con docenas de autos último modelo y cientos de fiestas que duraban hasta 7 días seguidos. En 1975, la ya conocida madrina del narcotráfico colombiano en Estados Unidos tuvo que enfrentar cargos criminales junto con 2 docenas de hombres que pertenecían a su asociación. Sin embargo, su regreso al país no fue solo para escapar de los tribunales norteamericanos. Ella sabía y era consciente de que alguien cercano la había traicionado y buscaba venganza contra esa persona. A su regreso a Bogotá se consolidaría el otro nombre por el que Griselda Blanco fue mundialmente conocida: la Viuda Negra. El motivo que la llevó a enfrentarse a su marido y socio Alberto fue que estaba completamente convencida de que el hombre había hecho desaparecer millones de dólares sin rendirle cuentas. Él la acusaba de querer figurar como la única cabeza del negocio que él había comenzado por su cuenta. Griselda y Alberto se encontraron afuera de una famosa discoteca en la zona norte de Bogotá. La discusión rápidamente escaló hasta convertirse en una caótica balacera en la que lamentablemente murieron 7 personas, incluyendo a Alberto, quien recibió un disparo en el rostro supuestamente de parte de Griselda. Ella también resultó herida con un disparo en el estómago que resultó no ser mortal. Al salir del hospital, estaba decidida a convertirse en la próxima reina del narcotráfico de Colombia y toda Sudamérica. Su ambición era fuerte y su apatía un pilar fundamental de su personalidad impredecible. Sin embargo, también encontró tiempo para creer nuevamente en el amor. Durante ese periodo, Griselda conoció a Darío Sepúlveda, un sicario inmerso en el mundo del narcotráfico. Ella quedó cautivada por sus habilidades en el negocio y con el tiempo decidieron casarse. De esta unión nació el 4º hijo de Griselda, al que llamaron de una manera bastante sugerente: Michael Corleone Sepúlveda Blanco. Este nombre se relacionaba con la referencia al apodo de la madrina que le habían otorgado en alusión a la famosa película. A pesar de sus responsabilidades como madre y su relación amorosa, Griselda no se apartaba de sus negocios. En aquel tiempo transportaba más de 1 tonelada de cocaína de Colombia a Estados Unidos cada mes. Las mansiones y los lujos se volvieron parte de su vida cotidiana, mientras disfrutaba de fiestas interminables que a menudo duraban días enteros. Sin embargo, su creciente reputación de poder y brutalidad sembraba temor entre quienes la rodeaban. Sabían que los métodos que la llevaron a convertirse en una figura tan poderosa eran fríos y despiadados. Para muchos, la única opción era trabajar con ella o trascender de esta vida hacia el más allá. Existe información variada respecto al vínculo que podría haber tenido con Pablo Escobar, pero nunca ha habido una versión clara sobre aquella relación. No está claro si Griselda realmente conoció o tuvo algún contacto con Escobar. Algunos afirmaban que eran socios, mientras que otros aseguraban que eran enemigos. Sin embargo, se especula que el hombre que sería conocido mundialmente como el rey de la cocaína pudo haber tomado prestados varios de sus métodos. A finales de los 80, Griselda decidió regresar a Miami, aún con la ambición latente en su corazón. Y para entender mejor su decisión, es importante contextualizar un poco. En ese momento, Miami se había convertido en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, con una demanda creciente de crímenes y muertes, pero nadie quería asumir la responsabilidad o enfrentarse al trabajo del cártel.
Cuando Griselda volvió a la ciudad, descubrió que otro grupo de narcotraficantes le había arrebatado parte de su territorio, pero logró reconstruir su imperio con la ayuda de una situación casi milagrosa: la inmigración cubana. Contrariamente a la opinión generalizada en Estados Unidos, que etiquetaba a estos inmigrantes como indeseables, Griselda los ayudó y reclutó, ofreciéndoles roles dentro de su organización criminal. Los empleó como sicarios o como distribuidores de la mercancía por todo el territorio de Miami. A medida que expandía su imperio, los numerosos enemigos de Griselda comenzaron a acecharla. Entre ellos, la DEA, la Administración para el Control de Drogas. Las presiones eran cada vez mayores para la patrona, quien se vio acorralada en varias ocasiones. La tensión y los problemas en el cártel terminaron comprometiendo su matrimonio. Las peleas con Sepúlveda se volvieron insoportables para ambos, pero él intentó velar por la seguridad de su hijo y, cumpliendo con una amenaza que había proferido repetidamente a Griselda, decidió llevárselo lejos de ella. Michael tenía solo 4 años cuando su padre lo llevó a Colombia. Al enterarse de esto, Griselda tomó medidas. Como era de esperar, contrató a sicarios para que recuperaran al niño. Días después, Sepúlveda fue asesinado a sangre fría frente a su hijo, quien luego fue entregado a su madre. Griselda lo recibió con los brazos abiertos, abrazándolo con fuerza al reunirse nuevamente con él. Las circunstancias parecían estar mejorando para esta criminal, pero pronto todo cambió. En 1984, la DEA iba tras su pista y a ella no le quedó más opción que llevarse a su hijo a California. Mientras tanto, sus otros hijos estaban a cargo del negocio, pero por su comportamiento descuidado, los agentes pudieron acercarse al imperio y finalmente ubicar a la narcotraficante Griselda Blanco, a quien habían estado buscando durante más de una década. Las fuerzas del orden irrumpieron en su domicilio inmediatamente y sin dudarlo. A pesar de llevar una Biblia en la mano y tratar de fingir ser otra persona, sus esfuerzos fueron en vano. El 7 de febrero de 1985 fue arrestada y trasladada a Nueva York por cargos de narcotráfico y homicidio. Ese mismo año, fue declarada culpable y recibió la máxima pena de 15 años de prisión. Aunque los fiscales intentaron agregar más cargos a su causa e incluso buscaron imponer la pena de muerte debido a la cantidad de asesinatos a su cargo, no tuvieron éxito. Pero su imperio no caía. Estar tras las rejas no impidió que Griselda siguiera manejando su amado negocio. Y por si fuera poco, en 1998, obtuvo una reducción de pena y finalmente, el 6 de junio de 2004, fue liberada y deportada a Colombia. En ese momento, con 61 años, decidió retirarse del mundo del narcotráfico y el crimen. Hay poca información disponible sobre su vida durante esos años de retiro. Algunos aseguran que vivía con miedo, que no le gustaba dormir sola y que sufría pesadillas constantes por las atrocidades que había cometido a lo largo de su vida criminal. Otros sugieren que todo era una fachada y que en su interior seguía siendo la misma persona despiadada y sin alma de siempre. El 3 de diciembre de 2012 quedó marcado como el fatídico día en que Griselda se encaminó hacia la carnicería en la calle 29 de su amada ciudad de Medellín, su barrio de toda la vida. En ese instante, todos los asuntos pendientes que ella tenía por resolver llegarían a su conclusión en cuestión de segundos. Aunque nunca se supo públicamente con certeza quién ordenó su ejecución, muchos aseguran que ella sí sabía de quién se trataba. 2 disparos, un ensordecedor instante y un silencio sepulcral. Era el abrupto fin de la carrera delictiva de Griselda Blanco, una mujer que solo conoció la violencia en todas sus formas a lo largo de su vida. Uno de los disparos perforó su hombro izquierdo atravesando la clavícula, mientras que el otro, el fatal, ingresó cerca de su ojo derecho destrozando su cerebro antes de salir por su cuello.
no hubo dudas de que se trataba de un ajuste de cuentas. A lo largo de su turbulenta vida delictiva, Griselda había acumulado una interminable lista de enemigos y en una especie de justicia poética, los sicarios que la abatieron en plena calle utilizaron el mismo método con el que la viuda negra había eliminado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Griselda Blanco falleció de forma inmediata debido a las heridas de bala. Tras su partida, su historia comenzó a ser relatada en todas partes del mundo, no solo por los morbosos, sino también por aquellos que estuvieron más cerca de ella. Algunos describían a Griselda Blanco como una de las mujeres más malignas que habían conocido en su vida, afirmando que disfrutaba de la muerte y que su mirada tenía algo sobrenatural, reflejando el mismo terror que ella imponía. Podríamos especular sobre las circunstancias que llevaron a esta mujer a convertirse en una de las criminales más temidas de su época, desde las dificultades de su infancia hasta los traumas de su juventud. Lo cierto es que su notoriedad la llevó a alcanzar los rincones más insospechados del mundo criminal y la maldad, e incluso en la actualidad, su historia sigue siendo tema de conversación, habiendo sido retratada en una serie de Netflix que ha vuelto a capturar la atención de los espectadores. La impactante crueldad de Griselda Blanco, posiblemente una psicópata, ha dejado una profunda huella en quienes se han adentrado en su terrible y despiadado historial. Su vida es un sombrío reflejo de lo más oscuro de una sociedad no preparada para tanta malicia. El trágico desenlace de esta mujer nos recuerda que a veces estamos destinados a enfrentar las consecuencias de nuestros actos sin importar cuán poderosos o temidos podamos ser. Aunque Griselda ya no camine entre nosotros para sembrar el caos, el surgimiento constante de nuevas organizaciones criminales nos advierte que el combate contra la criminalidad es una lucha continua y desafiante. Es un recordatorio doloroso de que a pesar de nuestros esfuerzos por un futuro mejor, el legado de la violencia persiste amenazando con oscurecer las esperanzas de habitar una sociedad segura y justa que pueda albergar a todos en paz y armonía. No olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Si crees que omitimos alguna información, te invito a escribir. Estaremos leyendo todos los comentarios.